Hoy, una vez más, los progres luchando y combatiendo a la malvada realidad, a la fascista de la estadística. Mirad. Te pregunto cómo es el perfil de un preso en España, probablemente tu respuesta no tenga nada que ver con lo que voy a contarte hoy. Esta chica va a analizarnos cómo es el perfil de un recluso, de un prisionero dentro de España. Y sin ver el resto del vídeo, ¿por qué pensáis que está haciendo este vídeo? Seguramente ya habréis imaginado que lo va a hacer para decirnos, ¡oh sorpresa!, que en España la mayor parte de los reclusos son españoles y que eso, por supuesto, prueba tu maldito racismo cuando intentas vincular de alguna forma la delincuencia con algunos inmigrantes. Vamos con los datos oficiales. Cada año, el Consejo de Europa redacta los informes Space 1 y Space 2, que son una radiografía de los sistemas penitenciarios en la Unión Europea, y claramente llegan los perfiles. En el caso de España, el perfil medio del recluso es muy claro. La edad media está entre los 39 y los 40 años, y el 93% de la población reclusa en España son hombres, así que probablemente sea varón. ¿Motivo por el que está en prisión? Generalmente son delitos relacionados con la salud pública, como el tráfico de drogas, o contra el patrimonio, como el robo. Y la edad media de sentencia es de los 5 a los 10 años. Y lo que más le suele sorprender a la gente es que el interno en España es español. Hay 39.000 internos españoles frente a 16.000 extranjeros. Así que estoy muy segura de que estos datos no te los imaginabas. Vamos, una sorpresa. Me he quedado con que la mayor parte de los presos en España sean españoles. Uf, una locura. ¿Qué será lo próximo? ¿Que la mayor parte de los presos en Francia sean franceses? ¿Que acaso en Alemania la mayor parte de los prisioneros sean alemanes? ¡Qué pedazo de locura! Y seguramente algún loco me querrá venir a contar ahora que la mayor parte de los presos en Italia son italianos. Hombre, por supuestísimo que no. Mirad, estos son los datos que nos da esta chica tan inteligente. 39.000 internos españoles frente a 16.000 extranjeros. ¡Qué absoluta barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad! Teniendo en cuenta la población en general de españoles y de extranjeros que hay dentro de nuestro país, y más si tenemos en cuenta que todo esto refleja condenas de hace ya varios años, no refleja el último año, el último dato de los condenados ese año, los condenados por ejemplo en 2023, 2024 y 2025, porque la tendencia está aumentando cada vez más. Pero bueno, vamos a coger solamente los datos de esta chica y vamos a explicárselo una vez más, a ver si de esta vez les entra ya en la cabeza. Esto quiere decir que aproximadamente un 30% de la población reclusa en España, insisto, según los datos de esta chica, son extranjeros. La población extranjera en España es del entorno del 13%. Es decir, a ver, seguidme lentamente en este razonamiento, queridos jóvenes progres. Si un español de media tuviese la misma probabilidad de cometer un delito y acabar en prisión que un extranjero, significaría que dentro de las cárceles españolas debería haber como máximo un 13% de reclusos extranjeros. Y no, esta chica nos está diciendo que hay más del doble. Lo que estás haciendo con tus datos es volver a confirmar una realidad que ya todo el mundo sabe, que no te la voy a decir yo, que la has dicho tú y muchos te lo están dejando en comentarios. Son tan obtusos que, como les han metido en la cabeza que tienen que defender algo que es contrario a la realidad y contrario a las estadísticas, no se dan cuenta que cuando intentan dar un argumento a favor de esa posición, lo que están haciendo es posicionarse completamente en contra, demostrar la falsedad de sus argumentos. Pero bueno, lo que no nos puede sorprender una vez más es que estemos hablando de una joven progre feminista y que luego nos venga con este tipo de discurso. Escuchad. A mí nadie me convence de que el castigo es mejor que la reinserción. Y es que en el siglo XIX ya se dieron cuenta de que el castigo no era efectivo. Fíjate que el modelo de la reinserción nació con las ideas de la Ilustración, porque vieron que las torturas y los castigos no ayudaban a la persona. Afirmaban que el castigo efectivo era el que evitaba la reincidencia, y no el que humilla o degrada. De hecho, Foucault, en su obra Vigilar y castigar, explica el objetivo del castigo moderno, que es corregir el alma. Y es que en ese siglo, la idea del internamiento era materializar el ideal cristiano del arrepentimiento.
Y con estos planteamientos nace en España el modelo de cárcel progresivo, en el que existía el aislamiento celular y la libertad condicional. Y el avance de una fase a otra se tiene en cuenta el tiempo, buen comportamiento y los méritos dentro de la prisión. Y como siempre digo, el cambio dentro de prisión es posible. Lo que es difícil es volver a la sociedad, ya que hay mucha gente que todavía piensa que la prisión sirve para castigar. Es increíble. Esta gente al final siempre nos acaba echando la culpa a los que no hacemos nada malo. La culpa de que el delincuente no tenga una buena segunda oportunidad no es de esa persona, sino de la maldita y opresora sociedad. La cárcel progresiva de la que nos hablaba, y progresista, seguramente decía que nadie le podía convencer, nos hablaba de curar el alma, nos ponía una musiquita muy dulce, amable, nos hablaba del siglo XIX, decía que el castigo no sirve para prevenir el delito y estas cosas. A ver, amiga, date una vuelta por El Salvador. El castigo es lo único, te lo repito otra vez, lo único que ha conseguido frenar a las bandas de delincuentes de este país, haciendo que El Salvador sea hoy considerado un destino turístico más seguro dentro del Departamento de Seguridad de Estados Unidos que, por ejemplo, países europeos como España o Francia. ¿Por qué será? Pues quizás por discursitos como este. Pero nos hablaba de que hay que reinsertar en la sociedad. Yo personalmente, dependiendo de qué tipo de delito sea, no estoy para nada de acuerdo en las segundas oportunidades. Lo único que tienes que hacer para que no te quiten tu libertad por quitarle la vida a una persona es no cargarte a nadie, que no creo que sea así tan complicado. Pero vamos a ver algunos datos de reincidencia. Un estudio de instituciones penitenciarias publicado en 2022 analizó a 19.909 presos excarcelados en 2009 y encontró que ¿cómo que solo? Encontró que el 20%, una absoluta barbaridad, reincidieron en los 10 años siguientes. ¿Pero qué narices? Volviendo a prisión por nuevos delitos. Y esto solamente los que se pillaron. Yo cuando empecé a ver estos datos pensaba que, bueno, la reincidencia estaría, yo qué sé, en un 1, en un 2%, en un 20%. Y esto a los que pillan y vuelven a prisión. Así que seguramente sean más. Pero bueno, si de cada 100 delincuentes que entran en prisión y salen a la calle, 20 de ellos vuelven a delinquir, me parece una absoluta barbaridad y se tendría que ser más punitivista y menos de reinsertar a estas personas otra vez en la sociedad. Pero es que si vamos, por ejemplo, a tipos de delitos en concreto, el porcentaje aumenta enormemente. Los delitos con mayor reincidencia son robos y hurtos, 76%. Pero qué barbaridad es esta, seguidos por el tráfico de tal, 42%, y la bio de tal, más de un 40%. Pero claro, luego discursos feministas y estas cosas. Y termino volviendo al inicio de este vídeo. Mira, lo que sorprende a mucha gente no es que la mayor parte de reclusos dentro de las cárceles españolas sean españoles. Lo que le sorprende a mucha gente es la alta representación de población extranjera que hay en las cárceles. Imagínate que hubiese solamente 100 noruegos en España. Si la población reclusa de noruegos dentro de España fuese de 40 individuos, obviamente algo mal estaría pasando con esa nacionalidad dentro de nuestro país, porque significaría que aunque en tus estadísticas, comparándolos con 39.000 reclusos españoles, solo hay 42 noruegos, muy jóvenes, jovenlandeses ellos, significaría que el 42% de todos los noruegos jovenlandeses que hay en España son delincuentes, han cometido un delito. Lo que nos sorprende realmente es vuestra nula capacidad de entender las estadísticas y las matemáticas. Eso sí que nos sorprende, y nos sorprende aún más que sin entender los datos de los que estáis analizando os pongáis a predicar sobre ellos en internet. Eso sí que nos sorprende, o más bien nos asusta. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.